Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita. Como ya es costumbre, el Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a las organizaciones políticas a una edición más de Guía Electoral 2018, un programa que busca optimizar su participación eficaz en las próximas elecciones regionales del 7 de octubre. Cuéntanos, Normita, qué tema tenemos para desarrollar el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Durante las elecciones regionales y municipales 2018, las partes procesales pueden apelar las resoluciones que emitan los jurados electorales especiales sobre diversas materias. Estos recursos serán resueltos en última y definitiva instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero previamente citará a las partes involucradas a una audiencia pública para poder escuchar sus alegatos. Así, hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones ya ha realizado más de 30 audiencias en las que ha revisado cerca de 1.500 expedientes, básicamente sobre improcedencia de listas de candidatos y tachas contra postulantes, por lo cual resulta propicio que ustedes, amigos de las organizaciones políticas, conozcan bien las reglas que rigen la audiencia para, de darse el caso, puedan desenvolverse mejor en las mismas. Es por ello que en el programa de hoy hemos decidido abordar este tema de alta importancia para ustedes y siempre de la mano del especialista más indicado. No se pierdan la edición de hoy de Guía Electoral 2018. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? Bien, Normita, el día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a tratar el tema sobre las audiencias públicas, las acreditaciones de los abogados y las reglas que rigen el normal desarrollo de estas audiencias. Y desde ya le agradecemos su participación en Guía Electoral 2018. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. Regresamos en Guía Electoral 2018 y tras lo anunciado está con nosotros Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y tenerme nuevamente en el programa. Bien, gracias. Entonces, continuemos con el desarrollo del programa. Cuéntanos, para elecciones regionales 2018, ¿cuáles son los temas que se tratan en las audiencias públicas que se desarrollan ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, primariamente, las audiencias públicas que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido desarrollando durante estos meses tratan que ver con temas, pues, estrictamente con el proceso. Es decir, la mayoría de ellas están relacionadas a la inscripción de listas, tachas e incluso si es que hubiese existido alguna impugnación sobre, por ejemplo, los materiales electorales que OMPE ha venido desarrollando. Pero no solamente se limita a ese elemento en las audiencias públicas, sino también tienen que ver mucho con otros aspectos que el Jurado Nacional de Elecciones ve en su normal desempeño de sus funciones. Eso quiere decir que también se ven temas de inscripción de listas de inscripción de partidos políticos, así como también temas de suspensión y vacancia, aunque estos tienen una prioridad secundaria frente a aquellos expedientes que están siendo ventilados en el marco del proceso electoral que tenemos este año. Cuando esta cantidad de casos llega en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo es que se decide la programación de la audiencia pública? Hay que recordar que al Jurado Nacional de Elecciones no le llegan expedientes directamente. El Jurado Nacional de Elecciones es la segunda instancia de la justicia electoral. En ese sentido, él conoce las impugnaciones, es decir, las apelaciones que se puedan presentar frente a los jurados electorales especiales en el marco del proceso electoral, ¿no? Salvando esta primera cuestión, la forma en cómo se determina cuáles son los expedientes que se van a ver en cada una de las audiencias es una potestad que tiene el presidente del Jurado Nacional de Elecciones
previo un informe que realiza la Secretaría General sobre aquellas causas que están pendientes. Y teniendo en cuenta el espacio que tiene cada una de las etapas del proceso electoral, el presidente pues determina cuáles son los expedientes que van a ir siendo asignados a cada una de las audiencias que hemos venido desarrollando. ¿Y existe algún plazo para la programación de estas audiencias que mencionas? En estricto no existe un plazo determinado para poder, en la que se tiene que señalar cuál es el momento en que se tiene que desarrollar la audiencia pública. Sin embargo, es importante recordar de que los plazos en cada uno de estos procesos jurisdiccionales en materia electoral son bastante cortos y limitados, y la idea es de conocer estos resultados lo antes posible. Es por eso de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones trata de ir incluyendo en cada una de las audiencias los casos que se van presentando a medida de que estos van siendo remitidos por cada uno de los jurados electorales especiales. Dime, Manuel, ¿todas las audiencias públicas tienen que realizarse, valga la redundancia, con público presente? Las audiencias públicas y todas las actuaciones del Jurado Nacional de Elecciones son públicas. Esto quiere decir de que cualquier ciudadano puede asistir a cualquiera de las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, por razones de seguridad o por algún contexto especial, el presidente puede solicitar de que no haya público dentro de la audiencia. Pero la naturaleza pública de la misma no se pierde. Es por eso de que esta se transmite a través de los canales digitales del Jurado Nacional de Elecciones, ya sea a través de las redes sociales o incluso a través de streaming con la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora que estamos hablando de los procedimientos que se siguen en las audiencias, existe un reglamento sobre el particular que emitió en este año el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Les hablaré un poco al respecto. ¿Qué les parece? Adelante, Normita. Perfecto. Adelante, señor director. Estimados amigos, seguramente ustedes estarán preguntándose si existe algún documento que regula las audiencias públicas. Precisamente sobre ello voy a hablarles ahora. Mucho ojo. En febrero de este año, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo, elaboró el primer reglamento de audiencias públicas de este organismo, lo que constituye un aporte decisivo para la impartición de justicia electoral. En los 22 artículos y 2 disposiciones finales que contiene este documento, se establecen reglas claras y precisas que aportan a la celeridad y orden del desarrollo de estas sesiones en beneficio de las partes procesales. Así, este reglamento se convierte en un instrumento útil y necesario en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año, en las cuales se estima la revisión de expedientes de inscripción de listas, ley de dádivas, actas observadas, entre otros. Sin embargo, el uso de esta norma también se extiende a las audiencias que se celebran en casos distintos a los electorales, como los relacionados a las vacancias y suspensiones de autoridades regionales y municipales, por ejemplo. Te invitamos a seguir conociendo más de este reglamento en los siguientes minutos de Guía Electoral 2018. ¡Acompáñanos! Después de haber visto esta explicación, continuamos con la entrevista. Manuel, cuéntanos, ¿los casos programados en las audiencias pueden revisarse también los fines de semana o los feriados? Así es. De hecho, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se ha declarado en sesión permanente. Esto quiere decir de que puede realizar sus actividades no solamente durante los días hábiles de la semana, es decir, de lunes a viernes, sino también puede hacer uso de los sábados y domingos para poder atender toda la carga que se nos está presentando en el marco del proceso electoral. Una vez programada la audiencia, empieza entonces el tema de la notificación, ¿no? ¿Quién procede a hacer la notificación y cómo es que se desarrolla esto? Es la Secretaría General la que se encarga de la labor de notificar a las partes que deben participar pues, en los procesos que conoce el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esta notificación se hace a través de la casilla electrónica, que es justamente una herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado durante este proceso electoral y a través de la cual se realizan todas las notificaciones, ¿no? Tanto de las audiencias públicas sobre
sobre también cada una de las actuaciones que tienen lugar dentro de cada uno de los procesos. Ahora bien, es importante recalcar aquí que no solamente se hace la notificación a través de casilla electrónica, sino en caso esta no existiera y la parte procesal haya determinado un domicilio procesal físico dentro del radio urbano del Jurado Nacional de Elecciones, pues también se procede a notificar a aquella dirección. Digamos entonces que existe tanto la parte digital como la parte presencial para poder llegar hacia las partes interesadas. Así es. Y es más, si el ciudadano no tuviera un domicilio procesal dentro del área del radio urbano y no pudiese usar la casilla electrónica, también puede activar las casillas que tienen cada uno de los colegios de abogados, de tal forma de que toda esta información sobre la notificación de la audiencia pública siempre va a ser notificada a cada una de las partes de forma adecuada. Y ocurría la notificación y la realización de la audiencia, ¿cuánto tiempo es el que debe transcurrir? Aquí es muy importante realizar la diferencia entre los tipos de audiencia que pueden llevarse a cabo en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como señalamos, hay dos momentos de actividad que tiene digamos, el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos aquellos procedimientos que se dan en el marco de un proceso electoral y aquellos procedimientos que tienen que ver pues, con ya la labor permanente del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, sobre todo vacancias y suspensiones. En el caso de las primeras, es decir, del proceso electoral, se requiere que la notificación llegue al menos un día antes de la realización de la audiencia. En el caso de los otros procesos, es decir, procedimientos de vacancia o suspensión, esta notificación se puede dar hasta 3 días antes. Colega, sería importante señalar cuál es el procedimiento que siguen los abogados para acreditarse. Así es. Hay que tener en cuenta de que el abogado que representa un interés dentro de un proceso electoral es el representante de una organización política. Así que es el personero legal de la organización política el que designa a qué abogado va a ser aquel que va a representar a la organización política en la audiencia. Es decir, aquel abogado que va a tomar la palabra para defender sus intereses en el marco de ese proceso. Y Manuel, cuéntanos, si alguna de las partes interesadas lo cree por conveniente acreditar a más de un abogado, ¿esto se puede dar? El reglamento de audiencias públicas, que es la resolución número 90 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no señala ninguna prohibición ni ninguna limitación específica sobre el número de abogados que uno pudiese acreditar dentro de la audiencia. Pero aquí es importante recalcar de que hay reglas específicas sobre el uso de la palabra y el tiempo que se le asigna a cada una de las personas que va a hacer uso de la misma en la audiencia pública. A ese punto queríamos llegar. ¿Cómo se efectúa el requerimiento para el uso de la palabra y con cuánta anticipación se realiza? Como mencioné hace un momento, la notificación de la audiencia pública se realiza tanto un día antes, en el caso de procesos electorales, como también se realiza 3 días antes en el caso de suspensiones o vacancias. Es este lapso de tiempo el que tiene la organización política para, mediante un escrito que presenta en mesa de partes, señalar quién será el abogado que la representará en la audiencia pública. Me parece que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se ha declarado en sesión permanente para revisar los expedientes que les lleguen en apelación. Así es, Normita. Como mencioné al inicio, dada la carga y la magnitud que tiene el proceso electoral de elecciones regionales y municipales, recordando además de que estamos frente a un proceso que tiene más de 100.000 candidatos y más de 14.000 listas presentadas, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que declararse en sesión permanente para poder atender todos los casos que llegan en apelación al Supremo Tribunal de Justicia Electoral. Y sobre este hecho, cuéntanos, Manuel, dada la carga procesal que acabas de mencionar, ¿cuántos casos se han visto en audiencia pública hasta el momento? Hasta el momento se han realizado 33 audiencias públicas. Esto quiere decir que se han revisado más de 1.400 casos dentro de estos meses en los que se ha venido desarrollando pues, el proceso electoral. Pero hay que recalcar que esta cifra no es la cifra final. Esta cifra es solamente hasta el momento, puesto de que el periodo de tachas y los procedimientos sobre tachas de candidatos van a continuar todavía hasta fines de este mes, ¿no?
Bueno, hasta aquí creo que hemos abordado todo este tema muy importante sobre la realización de las audiencias públicas, pero veo bastante impaciente a Normita porque creo que nos quiere hacer alguna acotación. Jorge Manuel, creo que ya estoy en condiciones de ofrecer a nuestros amigos un primer resumen sobre la primera parte de este tan interesante tema como son las audiencias públicas. Con tu venia, Jorge. Adelante, Normita. Adelante, señor director. Apelando a la didáctica, vamos a resumir las acciones previas al desarrollo de una audiencia en solo 3 pasos. Acompáñame a conocerlos. Paso 1. Convocatoria. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones determina el tipo y cantidad de expedientes que se revisarán en la audiencia pública en base a un informe de la Secretaría General y a la carga procesal. De tratarse de causas vinculadas a un proceso electoral, las sesiones pueden programarse incluso los sábados, domingos y feriados. Paso 2. Notificación. La Secretaría General dispone el envío de notificaciones que citan a las partes procesales a la audiencia pública. Se notifica electrónicamente a la casilla virtual de los involucrados en el proceso. Al no contar con ella, se efectúa en el último domicilio procesal señalado. De no ser posible citarlos de esta forma, bastará la publicación en la web institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Ojo amigos, que en casos electorales, entre la notificación y la realización de la audiencia debe mediar cuando menos un día calendario. Paso 3. Acreditación. Las partes procesales pueden acreditar a sus abogados y solicitar que estos hagan uso de la palabra, dirigiendo un escrito a la mesa de partes del área de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Para realizar este trámite, tienen un día calendario desde la notificación. ¿Qué les pareció, amigos? Sencillo, ¿verdad? Solo en Guía Electoral 2018 podrás ver este tipo de temas y tratados de una manera didáctica, amena, pero con mucho rigor. Ya vimos los pasos previos para la realización de audiencias. En el próximo resumen, veremos cómo se desarrolla una de estas sesiones. Bien, habiendo tratado los temas que se desarrollan previamente a la realización de una audiencia pública, en el próximo bloque hablaremos sobre el desarrollo de las mismas. Así que continúe con Guía Electoral 2018, regresamos tras la pausa. Bien, continuamos en Guía Electoral 2018 y el día de hoy estamos tratando el tema de las audiencias públicas. Recuerden amigos que para desarrollar este interesante tema contamos con la presencia de Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, bien Manuel, en el bloque anterior nos habías comentado todo acerca de la realización o lo que se hace previamente a la realización de una audiencia pública y a continuación vendrás a hablarnos del desarrollo de la misma. Así es, presto a absolver cualquiera de las dudas que puedan tener. Estimado Manuel, ¿quién conduce la audiencia? ¿Con cuántos miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones puede llevarse a cabo una audiencia? Es importante señalar de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como titular de la institución, preside el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y es él quien tiene que dirigir la audiencia, ¿no? La conduce y dirige los debates que se presentan pues, en la misma. En caso el presidente se encontrara ausente, la persona que asumiría la dirección de la audiencia es la que sigue en el orden de prelación que se establece tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, le seguiría el representante del Ministerio Público. Y si no estuviese el representante del Ministerio Público, tendría que continuar el siguiente. Ahora, es importante también recordar de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones funciona con un quórum. Es decir, de que hay un mínimo de magistrados que se requiere para poder realizar todas sus funciones, ¿no? Y en el caso de todos estos procesos jurisdiccionales, se requiere respetar el quórum mínimo de magistrados, que es 4 miembros. Es decir, mientras hayan 4 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la audiencia, se puede realizar y desarrollar sin mayor inconveniente.
Y cuéntanos, ¿cuándo se da por instalada una audiencia pública? El presidente, o en todo caso quien esté dirigiendo la audiencia, es quien determina el momento en el cual se da inicio a la misma. Y esta empieza justamente cuando ya todos los abogados que van a tomar parte de la audiencia, pues se encuentran dentro del recinto de audiencia pública y pues el presidente procede a señalarle al personal que está allí a dar cuenta sobre los expedientes que se van a ir viendo, ¿no? Un dato muy importante, ¿cuánto tiempo se les da a los abogados para poder llegar a la audiencia pública? Aquí una vez más es importante realizar la diferenciación que veíamos hace un momento. Como señalábamos, hay audiencias que se realizan en el marco de un proceso electoral y hay audiencias que se realizan en el marco de otros procesos como son los de suspensión y vacancia de autoridades regionales y municipales. En el caso de los procesos electorales, cada uno de los abogados tienen 3 minutos para poder desarrollar sus argumentos y presentar su pretensión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de las suspensiones y vacancias, el tiempo que tiene cada uno de los abogados es de 5 minutos. Y dime una consulta, ¿puede un abogado acreditarse a último momento? Como señalamos hace un momento, la idea es de que se acredite el abogado dentro del espacio de notificación, digamos, ¿no? Se les notifica un día antes y estos tendrían que presentar su solicitud dentro de ese día, ¿no? Teniendo en cuenta de que en el caso de procesos electorales la notificación es un día antes de la audiencia, pues durante todas esas 24 horas se podrían presentar solicitudes para poder acreditar un abogado. También teniendo en cuenta que se tiene que respetar obviamente el derecho al debido proceso y la defensa de cada una de las organizaciones políticas, ¿no? Vamos a ver algunos casos. ¿Qué pasa si acreditado un abogado no se encuentra presente? Si se acreditase un abogado y no asistiese, o en caso, por ejemplo, una de las partes dentro de un procedimiento de tacha, por ejemplo, no estuviese presente, la audiencia continúa su curso y se pone ya al voto el expediente, si es que no hubiera ya ningún ponente dentro del proceso. Y esto no implica ninguna vulneración al derecho a la debida defensa o al debido proceso de la organización política, puesto que la audiencia, el solo hecho de que se haya ya organizado la audiencia y se le haya notificado, se le está brindando ya allí la oportunidad para que pueda ejercer su defensa y presentar los argumentos que deseen presentar. En caso no asista, pues la oportunidad, por así decirlo, se ha perdido, pero de todas maneras el Pleno toma en cuenta aquellos argumentos que se han presentado en cada uno de los escritos, ¿no? Y dime, ¿y alguna de las partes puede o no puede acreditar a sus abogados, digamos? Sí, como te mencioné hace un momento, ¿no? Ha habido casos y hay casos en los cuales una parte no acredita a ningún abogado. En ese caso, como te mencioné, lo que va a suceder es de que el presidente va a dar por visto el expediente y va a ponerlo a votación ya de los miembros del Pleno, ¿no? ¿En las audiencias se permite el informe de hechos, estimado Manuel? Bien, Normita. Lo que ocurre para la acumulación es de que se tratan casos que son muy similares. Esto se da generalmente, o por lo menos en el caso de este último proceso electoral en el que estamos viviendo, se ha dado en procedimientos de inadmisibilidad o improcedencia de distintas listas que se han presentado a un solo departamento o a una sola provincia, ¿no? En este caso, el abogado que representa a la organización política, pues estima de que los argumentos que va a presentar son los mismos para un número de casos que se van a ver dentro de la audiencia. Y para facilitar el desarrollo de la misma y no tener que volver a repetir los argumentos una y otra vez, solicita al presidente que se acumulen todos los expedientes, es decir, que todo ese grupo de expedientes sea tratado como uno solo y sus argumentos se presenten como válidos para todos ellos. Durante la audiencia, ¿cuándo interviene el presidente o alguno de los magistrados? El presidente y cada uno de los magistrados puede tener alguna duda respecto a los argumentos o las ideas que está presentando el abogado que está dando el informe oral. Y en ese sentido puede formular las preguntas que estimen pertinentes para poder justamente después, ya en la sesión privada de pleno, en la cual debaten de los casos, llegar a una decisión.
¿Cuáles son las medidas que puede adoptar el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar la seguridad de la audiencia? Buena pregunta, Normita. Se ve que conoce bastante del tema. Adelante. Hay que tener en cuenta de que pueden presentarse casos en los cuales algunos simpatizantes, ciudadanos simpatizantes de una organización política estén presentes en la audiencia y pues generen algún tipo de disturbio dentro de la misma. Por seguridad y para poder llevar la audiencia en un ritmo rápido y eficiente, se puede primero llamar la atención a la organización política para que mantengan la calma y en todo caso, si insisten en ello, se puede proceder al desalojo del público de la audiencia. Del mismo modo, si un abogado no se comporta a la altura de las circunstancias que implica una audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones, se puede llamar la atención y si insiste en la misma, en su actitud, puede procederse también al retiro del mismo del área. ¿Qué es lo que ocurre si es que se llega al caso de expulsar a un abogado durante una exposición de un caso? Recordemos la regla que mencionábamos hace un momento en caso no se hubiese acreditado un abogado. Si ya no hay ningún representante de la organización política, es decir, ya no tienen a su abogado para que pueda presentar sus argumentos, el expediente debería pasar a ser considerado como visto y proceder pues ya a ponerlo al voto de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ante una supuesta inconducta de los letrados, ¿se da parte al colegio de abogados al que pertenece u otras instituciones? Así es. Los colegios de abogados velan justamente por el comportamiento ético y, valga la redundancia, correcto de cada uno de sus miembros. Y en caso se produzca algún tipo de inconducta por parte de uno de los abogados en el marco de una audiencia del Jurado Nacional de Elecciones, se procede a dar parte al colegio de abogados correspondiente para que estos tomen las acciones que les correspondan. Y bajo tu perspectiva, ¿cuál crees tú que es el correcto desenvolvimiento que deben tener los abogados a la hora de exposición de sus casos? El abogado tiene que desenvolverse con total respeto tanto hacia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como también hacia la contraparte, si es que hubiese una en el caso de una tacha, ¿no? Además de la exposición oral, ¿el abogado puede hacer uso de otros recursos como medios audiovisuales, por ejemplo? Así es, Normita. Las audiencias públicas tienen todos los equipos audiovisuales para que los abogados de las partes puedan presentar las pruebas que ellos estimen pertinentes. Hay algunos casos en los cuales por su complejidad es mucho más fácil para un abogado presentar sus argumentos a través, por ejemplo, de una presentación en PowerPoint. Y dime, ¿puede interrumpirse el desarrollo de una audiencia pública y volver a programarse? No. En principio, el reglamento establece que las audiencias se desarrollan en un bloque único, ¿no? Y podrían interrumpirse si es que ocurre algún hecho extraordinario y esto es determinado pues, por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en principio, como regla general, las audiencias inician y terminan. No hay momento de interrupción entre ellas. Sería bueno, Manuel, recordar que se puede seguir el desarrollo de las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones a través del canal del JNE y las redes sociales. Así es. Como mencionamos al inicio, el Jurado Nacional de Elecciones transmite cada una de las audiencias a través de la señal de cable del Jurado Nacional de Elecciones, de JNE TV, en los canales 44 y 516 de Movistar, así como también hace streaming a través de Facebook, como a través de la página web del propio Jurado Nacional de Elecciones. Una vez más, hay que recordar que las audiencias que realiza el Jurado Nacional de Elecciones son públicas, y aun si no hay ciudadanos presentes en la misma, ya sea por la propia capacidad que tiene el auditorio del Jurado Nacional de Elecciones, cualquier ciudadano puede observar las audiencias a través de los medios digitales. Así es, Manuel, y también me gustaría recalcar que pueden revisar no solamente estas audiencias, sino todas las anteriores en nuestro canal oficial de YouTube. Cuéntanos, Manuel, una vez revisada los casos de las audiencias públicas y expuestos en la misma, ¿qué es lo que viene? ¿Qué corresponde? Una vez termina la audiencia pública y esta se da por concluida, lo que va a ocurrir es de que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones van a deliberar sobre cada uno de los casos que han tenido lugar en la audiencia. Y en un plazo de 3 días, dependiendo de cuál sea el procedimiento que se esté observando o que se esté conociendo, pues emitirá el resultado o la resolución correspondiente.
Resolución que será publicada, obviamente, en los medios oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Ok. Bien, Normita, me parece que te estás olvidando de tus ya acostumbrados resúmenes. No, solo estaba dando tiempo a nuestro equipo de producción a que cuadrara el video, pero me indican que ya está todo preparado, ¿verdad? ¡Sí! Ahora sí, adelante, señor director. En el resumen anterior, vimos las acciones preliminares para realizar una audiencia pública. Ahora revisaremos cómo se desarrolla y, para ser más didácticos, la dividiremos en 4 momentos. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno. Primer momento: ingreso a la sala de audiencia. Ingresan a ejercer el derecho de defensa los abogados que se han registrado hasta 30 minutos antes de inicio de la audiencia. Segundo momento: instalación de la audiencia. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones instala la audiencia y le corresponde dirigir el desarrollo de la misma. Ante su ausencia o abstención, la conducción recae en el magistrado que le sigue, según el orden de precedencia. Tercer momento: uso de la palabra. En los casos electorales, se otorga a los abogados acreditados el uso de la palabra por espacios de 3 minutos, dada la alta carga procesal. Esta intervención debe realizarse con la debida corrección, pues de lo contrario, el presidente del Tribunal Electoral podría ordenar su retiro de la sala de audiencia. De igual forma, se puede proceder con el público asistente que no guarde la debida compostura. Cuarto momento: cierre de la audiencia. Finalizados los informes orales de los abogados, el presidente del Tribunal Electoral dispone la culminación de la audiencia. Las causas revisadas quedan al voto para su posterior debate en sesión reservada, producto de lo cual se emitirá un pronunciamiento que resuelve el caso en última y definitiva instancia. Amigos de las organizaciones políticas, en Guía Electoral 2018, esperamos que les sea de mucha utilidad este material y que su participación en el proceso electoral sea todo un éxito. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bien, es así como hemos llegado a la parte final de Guía Electoral 2018, sin antes agradecer enormemente la participación de Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Solamente recordar una vez más que las audiencias públicas del Jurado Nacional de Elecciones son muy importantes como herramienta del debido proceso y el derecho de defensa de cada una de las partes que participan en el proceso, es decir, las organizaciones políticas. Pero también es muy importante para la ciudadanía, para que ésta pueda conocer cuáles son los candidatos que finalmente van a participar en el proceso electoral, cuáles son los argumentos que presentan. Y en ese sentido, les invito a que vean las audiencias públicas a través de todos los canales, tanto digitales como a través de la televisión, y a su vez que visiten la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, donde también van a poder encontrar información sobre cada uno de sus candidatos y sus planes de gobierno. Después de estas importantes recomendaciones, nos queda agradecer enormemente su sintonía en Guía Electoral en 2018 y también agradecer a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Muchas gracias. Y no se olviden de ingresar a la página web www.jne.gov.pe y sintonizar canal JNE TV. Hasta el próximo programa.